Hoy vamos a empezar con una pregunta que destruyó más sueños que cualquier crisis económica. ¿Y de qué vas a vivir? Y yo adjuntaría, ¿a qué te vas a dedicar cuando seas grande? La frase favorita de las mamás mexicanas y yo creo que latinas y tal vez hasta universales. Me acordé de la canción de Nene, nene, ¿qué vas a hacer? Cuando seas grande. Porque si crecieron en los 80 y los 90, pues la carrera profesional no era una decisión personal, era como un proyecto familiar, algo, pues, yo creo que más importante que casarse. Seguro. Y bienvenidos a esto que es que mi mamá no se entere. Aunque ya dijimos que no vamos a estudiar medicina, Y sigue decepcionada. Yo soy Gina. Yo soy Marco. yo soy Caro. Y bueno, para abrir este primer bloque, les traigo otra pregunta que es, ¿por qué creen que nuestras mamás se clavaban tanto con el tema profesional? Yo creo que hay que entender algo, las mamás, pues, obviamente en la década de los 80 y los 90 venían, pues, de traumas, pues, económicos y con el sueño de que si eras licenciado, porque, pues, en la década de los 50, los 60, pues, así era, ¿no? Si el ser licenciado ingeniero te cambiaba completamente la vida y aspirabas a otro nivel socioeconómico y a otra, pues, forma de vivir y de progresar. Totalmente, entre devaluaciones, la inseguridad, crisis económica, y tú le llegabas diciendo a tu mamá, anunciando con fanfarrias y todo, quiero ser actor. Aunque cabe especificar que yo digo mamás en general, porque la nuestra para nada nos exigía, o sea, nunca nos puso esa presión de tienes que ser abogado, tienes que ser doctor. Ella siempre fue como su onda creativa, ella quería ser cantante, de hecho dejó la carrera, creo que lo platiqué en el primer episodio, segundo, dejó su carrera porque se embarazó de mí. Bueno, su carrera, estaba estudiando, creo que en la escuela de Televisa incluso, entonces ya no pudo continuar, pero entonces ella siempre quiso ser como, pues, tiene una buena voz, así es que cantante. Y tampoco es que nos forzara, pero sí nos inscribía todo el tiempo a clases de baile, clases de guitarra, clases de esto. Obviamente nunca fue disciplinada y nunca llegamos, ni siquiera nosotros éramos de, sí, quiero ser actor, aunque nos encantaba hacer obras y estar en todos estos rollos, pero nunca estuvo tan clavada. Quizás mi papá ahí fue el que ejerció más presión. Pero yo no sé si y Caro a lo mejor ahora lo ve con sus hijos. Creo que cuando, pues, ya te casas, tienes hijos, vas proyectando cosas que a lo mejor no pudiste realizar, o porque también le vas viendo personalidad a los niños, ¿no? Así como de, tiene cara como que le gusta la pintura, tiene cara como que, le gustan las matemáticas, no sé, como que vas idealizando, y yo siento que en mi caso, mi mamá sí era completamente idealizar, porque pasó algo parecido. Ya les había contado que mi mamá y yo nos llevamos 20 años, o sea, mi mamá se casó muy chavita, estaba estudiando la carrera de odontología cuando decidió casarse con mi papá, y mi papá bien ilusamente le dijo: "Sí, claro, tú sigue estudiando", y se embarazó. Entonces, ya no pudo seguir estudiando, nunca acabó la carrera, y como que tenía esa, pues, inquietud o verse realizada en lo que sus hijos querían, hacer, ¿no? O como que nos veía cara. Pues sí, lo vemos muchísimo en tanto la televisión, bueno, en la realidad, que es muchas de las celebridades, grandes celebridades, sus papás tienen la aspiración de ser, ¿no? El papá de Luis Miguel, Luisito Rey, que era su sueño ser cantante, aunque él Ajá. solo fue, pero al final, pues bueno, Luis Miguel superó todo. ¿Quién más? Las hermanas estas tenistas, Serena Williams y Venus Williams, también el papá era como su sueño así de que fueran tenistas y demás. Bueno, y así, ¿no? Hay muchos ejemplos. En nuestro caso, sí, como dice Liz, eh, nuestra mamá sí tenía esas aspiraciones de haber sido cantante o actriz y demás. Y entonces, por ese lado, siento que, digo, nunca nos empujó ni su sueño, pero sí nos metía mucho a clases de teatro y así, ahí a mí me chocaban, ¿no? Porque también ya lo platiqué en otro podcast, nada que estuviera frente al público que llamara la atención y corte, aquí estoy haciendo un podcast. Fue visionaria mi mamá, dijo, en algún momento les va a interesar. Sí, pero yo, por ejemplo, con mis hijos, yo la verdad no tengo ningún ni deseo ni nada, o sea, para mí lo que ellos les satisfaga, lo que ellos los haga felices, pero mi esposo es lo contrario, ¿no? Él, digo, no era su sueño quizás, pero él siempre quiso hacer fútbol, jugar, practicar fútbol, estar en un equipo y sus papás aquí en Francia eran en contra de ese deporte, ¿no? Por alguna razón es como un deporte de las masas, de la plebe y demás, y entonces él nunca pudo realizar su sueño de jugar en un equipo, ¿no? De fútbol. Entonces ahora mis hijos los metimos y les encanta, ¿no? A los dos, pero mi esposo sí de repente intensea así, digo, calma, o sea,
es un partido, es un juego, o sea, no, se intensea demasiado y sí lo tengo que bajar de las nubes porque sí, se quiere proyectar ahí. O sea, es el típico papá director técnico que está ahí, quítate, muévete. Sí, Lo voy a hacer ¡corre! yo. Sí, sí, no, es un infierno. Ver partidos de los hijos con él al lado es horrible. Supongo que debe ser difícil no proyectarte, ¿no? Porque hay algo, sí, Claro. hasta inconsciente debe de ser, ¿no? Que tú quieres, evidentemente, como todos los papás, que tu hijo tenga lo que no tuviste y que pueda hacer lo que no tuviste. Entonces, hay cosas que igual de niños dices, pero no entiendo a mi papá, ¿por qué este afán, no? Pero cuando te pones en su lugar dices, okey, Pero yo creo que también depende de cómo o sea, cómo te lo van vendiendo, ¿no? Yo ahora, que ya estoy más grande y que, pues, voy viendo cómo mi mamá se desenvuelve con mis sobrinos, y ahí es cuando caigo en cuenta y digo: "Es que así era". Entonces, mi mamá de repente, si le decías: Me gustaría el piano". "Te compro uno, toma clases, ya te inscribí ahí". Ujú. Y así de: "Calma, nada más dije que me gusta". Y entonces, me acuerdo mucho porque con mi sobrino el grande le gustaba hacer, pues, él le decía masitas, ¿no? Y entonces mi mamá así de: "Seguro le va a gustar la repostería". Entonces iba, compraba masa y entonces lo ponía ahí de: "Órale, a amasar la masa y vamos a hacer galletas y vamos a hacer". Y entonces como que mi sobrino sí le interesó. Mi mamá fue corriendo a inscribirlo a una escuela de gastronomía, y entonces era el más chiquito de la clase, así como que todo nerd, porque, pues, otros ya adolescentes, y él así de 9 años intentando hacer, su mezcla. Y le gustaba, pero, pues, al final también se estresaba y terminó por decir: "No, ya no quiero nada", ¿no? Entonces, me acuerdo de eso porque mi mamá sí era de: te impulso a que hagas tu sueño", pero llegaba un punto en el que le decías: "O sea, ya no, ya es demasiado, o sea, relájate, hazlo tú, si es tu sueño, cúmplelo tú, déjame en paz". ya métete a clases tú. Sí, y al final terminó muy así. Por ejemplo, mi mamá nos inculcaba mucho, mi hermana en ese entonces, los 90, pues, que tomábamos clases de computación, y mi hermana y yo estábamos como en otra onda. Y al final como que se desesperó, y la que se metió a curso de computación fue ella, entonces era muy feliz ahí Mm, aprendiendo sus paqueterías de Windows 95. Yo digo que está bien que los papás impulsen o promuevan, ¿no? Que tengas un hobby, que tengas habilidades y todo. En nuestro caso, el problema es que nunca hubo seguimiento, porque como niño, tal cual le pasó a tu sobrino, o sea, dices: "Ay, no, ya, qué flojera, no quiero", o ya, o sea, puede ser genuino o puede ser simplemente flojera. A mí Claro. me acuerdo cuando nos metió a clases de guitarra, que yo empezaba a entenderle, ¿no? Yo entendía como que, guau, me gustaba, pero como niña prefería estar jugando y hacer otras cosas que la guitarra. Entonces yo digo, ¿por qué mis papás no me obligaron? O sea, a seguir por lo menos termina, apréndete una canción y luego ya lo dejas. No, era, ¿ya no lo quieres hacer? Okey, ya no lo hagas. Puede sonar muy cool, ¿no? Qué papás tan cool, pero la verdad es que también nos hicieron muy indisciplinados, no nos enseñaron esta disciplina que, por ejemplo, mi papá sí tiene, mi mamá no la tiene, entonces no podía enseñárnosla, mi papá sí es muy disciplinado, entonces siento que le faltó enseñarlo, quizás porque él quería ser un papá cool y no quería ser como quizás fueron también sus papás, pero yo sí hubiera querido que me hubieran obligado un poco a continuar por lo menos con las clases de guitarra. sí. Pero, ¿no sentían como que sus papás tenían como una profesión ahí muy sutil? Por ejemplo, mi mamá, como les decía, ella quedó, trunca su carrera de odontología, entonces, para ella era como de: "Que sea doctor", ¿no? Como que me Mm. veía con algo que tuviera que ver con la bata, o con, con hospital, o con clínica, no sé. Entonces, sutilmente siempre era así como de: "Ay, los reyes te trajeron un maletín de doctor, qué padre", y yo: "No Estos pedí juegos de mi eso". alegría, ¿no? De Ah, sí, tuve uno así, también tuve uno de química, yo sí, pero yo no pedí eso. Digo, la misión de los papás sí es educar a los hijos para que sean adultos, fructíferos, ¿no? Que preparar a los niños Claro. para la adultez, ¿no? Y muchas veces, pues sí, la idea es de el trabajo que les va a traer dinero, ¿no? Que va a tener estabilidad económica en su futuro. Es como una buena intención, pero a veces es como que no ven más allá, ¿no? O sea, okey, lo que hoy en día, pues, y ahora ya lo sabemos, ¿no? Que lo que hoy en día funciona, ya en 10, 20 años no es una carrera, ya no va a ser una carrera prometedora. Entonces, pero ese es para mí, yo creo que esa es la idea, ¿no? De cómo nos empujaban a perseguir ciertas carreras en nuestros momentos cuando éramos chicos, que igual y ni al caso, ¿no? Y que supongo que habrá mamás
que justo lo que acabas de decir algo súper importante, que se fijaban más en que tuvieras esta seguridad financiera a que tuvieras esta felicidad, ¿no? De decir, yo quiero estudiar, no sé, voy a decir una tontería, quiero ser carpintero. Y entonces yo creo que hay muchas mamás en su cerebro así de, no, eso no te va a dejar dinero, sé este arquitecto o abogado, Yo creo ¿no? que lo Algo peor que, para los papás era, voy a estudiar filosofía. Filosofía porque se imaginaban a un hijo porro, así que no iba a hacer nada más que dar clases y estar porro, o artista, ¿no? O cualquier rama. Yo creo que mi mamá hubiera sido muy feliz si hubiéramos decidido ser artistas, pero seguramente mi papá no, ¿de qué van a vivir estas niñas? ¿Las voy a tener que mantener toda mi vida o qué? con morralito tejido y guaraches de suela de llanta. Que así se los imaginaba mi mamá, no sé por qué filosofía era la peor. Yo tengo un caso de un amigo de la secundaria que siempre, desde que éramos chiquitos en el salón, nos dibujaba, ¿no? Y entonces él siempre quiso ser artista, pintar y esculpir y todo. Su mamá vendía productos por catálogo. Y entonces ella pues como que lo veía muy contento y lo apoyaba, pero lo apoyaba en secreto porque su papá estaba en contra. O sea, le decía, no, no, tú tienes que estudiar una carrera de verdad, de eso no vas a vivir. Y, o sea, al final, el apoyo de la mamá, en este caso con mi amigo, así incondicional, porque la señora pues se esforzaba, vendía más productos para pagar la colegiatura, él estudiaba, logró entrar a la Escuela de Bellas Artes, entonces era así como de wow. Y al final, pues, tiene cuadros, tiene un cuadro en Polonia, tiene un cuadro, en Japón, ha tenido exposiciones en Nueva York, le va súper bien, gana muy bien. Y el papá un día así enfrente de nosotros le pidió disculpas porque dice, pues yo no, pues no, ni entendía qué ibas a hacer, de qué era esa carrera. Para mí era como de, pues, te veía en Coyoacán haciendo dibujitos en el parque, ¿no? Entonces, pues de repente también a los papás supongo que les pasa que tienen esta ilusión o tienen esta idea de qué es lo que sí tienes que hacer o dónde puedes ser próspero y terminan pues truncando a lo mejor tu sueño, ¿no? Tu ilusión que a lo mejor ese es tu camino y vas a brillar ahí. Yo admiro mucho a los niños, niñas y niños, evidentemente, que desde chiquitos saben bien qué quieren. O sea, porque de verdad hay niños como tu amigo que desde Claro. chiquitos ya dicen, yo quiero ser esto, yo quiero ser esto, yo quiero ser esto, contra viento y marea. A veces pueden hacer un detour, o sea, como que, bueno, mi papá quiere que estudie esto, pero voy a seguir en esto. Siempre he admirado porque yo nunca tenía muchos sueños, evidentemente. Yo quería ser maestra, quería pero nunca con esa pasión, como yo veo ciertos niños que dicen, yo esto. Y la verdad es de admirarse, y de los papás que los han apoyado también. Sí, sí, hay ciertas vocaciones, ¿no? Que se notan desde chiquitos, ¿no? Que tienen las aptitudes para, pero también, regresando un poquito a lo de los papás, ¿no? De que por qué nos exigían viniendo ellos de los años 50, ¿no? Y posteriormente también, donde era una carrera y ya, ¿no? Y de ahí donde trabajabas tu primer trabajo, ahí te jubilabas casi, casi, ¿no? Y hoy en día, pues ya nos damos Sí. cuenta que no, al contrario, hay que intentar diferentes cosas, ver, y entonces hay esa como oportunidad de que, ok, si me equivoqué, puedo reinventarme y trabajar en otra cosa o intentar. Entonces, eso también está padre, ¿no? De que tengamos esa oportunidad, las nuevas generaciones tengan esa oportunidad de saber que no es elegir una cosa y ya se acabó, ¿no? O sea, pues tienes la otra opción, otras opciones más adelante si no funciona. Y además ya está comprobado como el cerebro termina de desarrollarse casi, casi que hasta los 30, o sea, que es muy normal que con lo que hayas escogido a los 18 como carrera, puede que te justamente, que te hayas equivocado, que no tenías todos los elementos, ¿no? Por eso hay tanta gente que después cambia, que empieza una cosa y después cambia completamente. Digo, a mí me pasó, bueno, tú, Marco, sigues en el mismo, pero Caro, a ti también te pasó. O sea, estudiamos unas cosas y ahora somos otra completamente diferente. Eh, Yo creo que yo soy sí de los chavitos desde chico siempre quise, a lo mejor no lo tenía claro de que era comunicación, pero siempre me llamaba la atención como ser reportero, como trabajar en televisión, en radio, no sé, así como que siempre cuando jugaba a eso, ¿no? Como que tenía mi audiencia. Y yo creo que ahí el trauma de mi mamá, porque pues obviamente ella me visualizaba en otra carrera y en otro, en otra rama de laboral. Y me pasó que cuando ya trabajaba en televisión, le decía: "Es que soy creativo", y mi mamá así de: "¿Y eso qué haces? ¿O Con el porro. dónde se ve eso o qué?". Y entonces le dije ya le contaba, ¿no? "No, pues escribo para los comerciales", porque no me entendía lo de un spot. Y entonces ya que se lo enseñé, como que ya lo vio, tangible, y entonces como que ya dejó atrás su sueño frustrado de que fuera doctor.
No te veo como doctor. Pues ni yo, pero pues en algún momento he de haber dicho alguna tontera de, sí, me gustaría operar y mi mamá así de, rápido, voy por el maletín. Pero no se Antes le de que hizo. cambie de parecer. Y digo, bueno, y tengo una historia porque es medio traumática porque pues obviamente supongo que ustedes cuando vas a la escuela pues lo más cómodo en los 80, los 90 pues era llevar estas mochilas como de morral y bueno, en los 80 estaba de moda para las mujeres llevar estas mochilas como portafolio pero de rejillas, pero pues traían onda y estaban modernas. Y mi mamá me compraba un portafolio y yo, mamá, pero yo quiero una mochila. Mi mamá, no, es que los profesionales y la gente elegante siempre lleva un portafolio. Los doctores llevan un portafolio y yo así de, o sea, en cuarto, quinto de primaria no entendía, pero era así como de, o sea, ¿yo qué hago con un portafolio de esos gigantes, todo ñoño, y mis compañeros con sus mochilas de aquí de cargar en la espalda? Y yo así todo chueco cargando el portafolio porque pesaba muchísimo. Y súper Y dije, impráctico bueno, pues aparte. ya. Pobrecito Marco. Dije, y después, ¿por qué vienen los traumas y la ñoñez? Pero bueno. Por luego, porque me duele la espalda. ¿Por qué los traumas? Pero bueno, como en este podcast siempre tenemos nuestro bonito top 10 o top 5 o lo que venga, más o menos investigamos cuáles eran pues las carreras favoritas de las mamás, ¿no? No de nosotros, de las mamás. Y me acuerdo mucho de mi abuela que cuando estaba mi mamá joven, le decía su vecina, mi abuela se llamaba Laurita. Laurita, lleva a tus hijas porque va a haber una fiesta, va a haber ingenieros, va a haber doctores. Entonces, al final se te va quedando esa cosa de que pues ahí tienes que armar tu vida, ¿no? Entonces, pues para las mamás, no era así como algo rígido, pero sí era pues lo clásico, ¿no? Y entonces las primeras carreras que se les ocurrían a las mamás como futuro para sus hijos era justo médico, con todas sus ramas, ¿no? Ya cada quien podría escoger su versión. Yo creo también ahí entra como odontólogo, dentista, y todas estas. Ingeniero, como si este país fuera así de, no manches, construyen todos los días proyectos para ser primer mundo los supersónicos, pero bueno. Abogado, Ujú. contador y arquitecto. Y también descubrí que había una carrera que sea arquitectura del paisaje. Y creo que están más desempleados esos que los comunicólogos. Entonces, no es el futuro. La carrera que piensan luego las mamás no está ahí. O sea, cuando yo estaba en la prepa, ves que en la prepa te hacen elegir, ¿no? Según en la prepa donde yo estaba solo Sí, sí, había sí, y te teoría y vas derecho. colocando en Ujú. un área así como de que incluye varias carreras. La mía era o sea, era contable. Entonces yo salí bastante buena, la verdad, me salía muy bien, hasta yo le enseñaba a mis compañeros y todo. Entonces yo le platicaba a mi papá y mi papá ahí sí le brillaron los ojos de mi hija ya encontró la carrera que le va a dar de comer. Y no sabes todo el esfuerzo que hizo de no, hija, cuando yo estaba en la duda de no sé qué estudiar, papá, derecho o esto, yo nunca pensé en contabilidad. Me dijo, no, pero si ya tienes el don, casi casi el don para contabilidad, se te da muy bien. ¿Por qué estudias otra cosa? La gente siempre va a necesitar un contable, siempre. Y a nada de que me convenciera por el lado económico, ¿no? Porque pues te meten esta idea de no, la situación del país, tú nunca sabes. En cambio, así ya tienes tus clientes, la. Entonces que no me convenció porque terminé estudiando comunicación, a su gran decepción, yo creo. Y aquí viene que mi mamá no se entere que reprobé contabilidad y la cursé otra vez. Oye, sí, todo lo bien que me fue en la prepa, en la universidad, que también tuvimos conta, aunque era comunicación, me fue súper mal y Ahí la fue la culpa del reprobé todo. maestro. Del maestro. Ahí Claro. fue donde Gina y yo afianzamos nuestra amistad, reprobando la misma materia. De contabilidad, qué Digo, mi horror. papá también a mí me lo dijo, ¿no? Yo creo que cuando ya no se pudo contigo, seguro fue con Cristina y ya después conmigo, ¿no? Con todas nos intentó así de groom para que estudiáramos contabilidad. Cuando vio que yo ya no iba a ser, bueno, que ya no me molestó con ser monja, ya dijo, ok, bueno, contabilidad. Pero tampoco, o sea, bueno, yo estuve un poco más cerca porque yo sí también en la prepa, yo sí elegí todo lo que era business, negocios, así, no me fui por la corriente así de administración. Aunque después saliendo de la prepa estudié diseño de bodas, yo creo que ahí se cortó las venas mi papá. Eh,
porque aparte me chocaba, ¿no? O sea, diseño de modas es mucho más complejo, ¿no? No solamente saber coser y hacer patrones, ¿no? Pero siempre decía, siempre mis abuelitas y todos, mi nieta la modista, ¿no? Yo, no, no es modista, es diseñadora de modas. Sí estoy estudiando de verdad. Sí, eso está haciendo para casarse, para hacer los vestidos de sus hijos, ¿no? Sí. O sea, no. No, 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 que al final las mamás o las abuelitas se quedan con esta idea, pues, de que es un oficio, ¿no? Ya cambió y es una licenciatura, está más completo, es una carrera y que te da más herramientas. Se quedan como, pues, con esta idea. Sí, yo no sé por qué veían tan feo, incluso yo, los oficios. Mm, Ahorita, o sea, ya que tantos años después dije, los oficios son realmente lo que la gente necesita. Es más útil saber de un oficio que de a veces saber de toda una carrera que ya ni te acuerdas ni la mitad. Y que chin, también hubiera sido más visionaria y hubiera aprendido no solamente uno, varios oficios, porque realmente eso sí, yo siento que hace la diferencia y te da como más margen de maniobra. Si mi papá hubiera insistido en los oficios, tal vez, pero la conta no sabía que había intentado con todo. sí, mi papá sí es estrategia. Pero bueno, mi papá siempre nos dijo algo que a mí se me quedó muy grabado, es de cuando tengas una oportunidad de aprender algo, tómala. O sea, lo que sea, tómala. Y yo Claro. siempre, o sea, pues me arrepentí así de por qué dije que quería aprender esto, pero sí, siempre cualquier oportunidad que tenía la tomé. Entonces, o la he tomado. Y es que justo está cambiando tanto el universo laboral Mm, que, justo una revista de aquí de México sacó un artículo donde dice que hay carreras que obvio van a desaparecer por la inteligencia artificial, otras van a mutar y otras han caído en cuanto a ingresos, ¿no? Entonces ponen el ejemplo de comunicación, que es la carrera que estudiamos Gina y yo, pero que de ser una carrera supersaturada, ha ido mutando y ahora su ingreso salarial como primer trabajo ha bajado muchísimo, y al contrario, los oficios que, pues, en la década de los 80 y los 90 las mamás veían como, pues, ¿eso qué?, ¿no? O sea, haz un esfuerzo de estudiar una carrera, y ahora ser plomero, electricista, carpintero, está subiendo al triple o mucho más el ingreso, salarial, pues, porque la inteligencia artificial no va a poder ir a destaparte el caño de tu casa, ¿no? ujú. Y entonces nadie lo quiere hacer o nadie lo sabe hacer, y entonces ahora se va a volver un trabajo súper, elitista y requerido, y, pues, van a poder cobrar lo que se les da la gama. Y, pues, a ti como mamá, ¿cómo se te ocurre eso? Oye, pero incluso en Europa son muy bien pagados, nada que ver que en México, o sea, y es difícil encontrar a uno, ¿no? Porque luego tienen una demanda muy grande y cobran muy bien. O sea, Sí. no sé si ya ha Claro. Se pasado. volvió como la inversa de la venganza de los nerds. Ahora es la venganza de todos estos oficios de manuales, porque ya ellos sí están, no manches, está está súper bien pagado. Sí, aquí también en Estados Unidos también, entonces sí, y México, pues como acabas de decir, ¿no? También es el oficio del futuro. Así que mi hijo a ser plomero y mi hija electricista. Pues sí, o sea, lo dirás de broma, pero, o sea, al final, aquí en México, no sé ustedes, pero, o sea, que venga alguien especialista a hacerte un trabajito ya cuesta muy caro, y mucha gente no lo sabe hacer, entonces, pues, se vuelve un trabajo bien remunerado. Lo que pasa es que tenemos esta visión como de verlo como apestado, pero, pues, uno nunca sabe las vueltas que va a dar la vida, y ya no haber ninguna mamá todavía en los 2000, o bueno, ya en la segunda década de los 2000, pues, diciéndole a su hijo: "Sé electricista, sé carpintero, ahí está el futuro". O sea, seguimos con esta onda de hay que ser licenciados, arquitectos. Cuando ya sabemos que no sirve de nada. Porque también era generacional, ¿no? O sea, un plomero pasaba los conocimientos a sus hijos, o un electricista, ¿no? Muchas veces. Y en el caso, por ejemplo, mi esposo me platica que él no, nunca se le ocurrió ni a su familia tampoco, porque generalmente todos los que se iban a las escuelas especializadas en ese tipo de profesiones eran los que realmente ni, o sea, no eran, no tontos, pero pues sí que no daban una en la escuela, ¿no? Entonces era como que los perdedores se iban que no, a Sí. estudiar esas cosas, ¿no? Y que también ha ido cambiando, porque si se acuerdan, bueno, yo me acordaba tenía vecinas más grandes que yo cuando estaba en la primaria, y entonces de estas pláticas que de repente se salían las señoras a platicar mientras veían que sus hijos estuvieran jugando, y yo andaba de metiche ya incursionando en el periodismo. Y entonces,
pues te acordabas de justo, ¿no? Como esta mentalidad que tenían las señoras de, pues que mi hija sea secretaria bilingüe, ¿no? Como que las carreras para las mujeres en los 80 cambiaban radicalmente y entonces era que sea secretaria bilingüe, que sea enfermera, que sea profesora, maestra, educadora, vendedora, ¿no? Y creo que de ahí viene también el boom de estas empresas multinivel y de estas empresas que empoderaban a las mujeres para que salieran a vender productos, pero que no les interrumpía en su día a día con sus actividades de ser amas de casa. Y la que pues obviamente decías, Caro, como modista, ¿no? Pero pensando como un oficio, no tal cual como, Mm. como una carrera. Yo no sé Que si, sí. si en su casa de repente llegó ese momento de que les sugirieran así de, ¿por qué no estuve en una carrera comercial técnica? No, quizás por parte de mis abuelitas tal vez, pero sí era muy de la época esto de las carreras para las mujeres. O sea, sí estaba muy dividido. Ahorita ya está como mucho más expandido, que cualquier carrera puede ser también para una mujer, pero todavía en nuestra época era la carrera de hombres y la carrera de mujeres. O sea, como abogado, como mujer, casi no te decían, sea abogada. O sea, Claro. quizás doctora tal vez sí, pero Mm. más bien enfermera. Era como, para las mujeres más bien enfermera. No sé por qué las mujeres tenían que ser enfermeras y los hombres doctores. El hombre abogado y la mujer contadora. ¿Qué otra cosa? O sea, como secretaria bilingüe, o sea, Que aprende taquigrafía. no, Sí, toda inútil. no podías ser la patrona, tenías que ser, tu visión era de ser la secretaria, ¿no? La que esté ahí ayudándole al patrón. O sea, como que, ¿qué onda? Y que bueno, en estos tiempos está padre que ya se estandarizó, ya hay esta posibilidad pues, de que sí, igual, ¿no? Si una mujer quiere ser carpintera, albañil, pues mucho gusto, qué bueno, qué padre. Bueno, ¿y ustedes qué querían estudiar realmente? Vamos al meollo del asunto. Así todavía no sé. Sí. Aquí obviamente es el choque generacional, porque como hemos dicho, o sea, veníamos influenciados de varias cosas. Mis papás creo que se tramaron con mi hermana y conmigo porque nosotros nos fuimos al área 3 que era económico-administrativas, pero ahí también se incluían las de sociales. Entonces, cuando yo dije: "Quiero estudiar ciencias de la comunicación", mi papá como que así de: "¿Eso qué?", ¿no? "¿Qué es eso?". Y mi hermana decidió estudiar ciencia política, entonces también así mi papá de: "O sea, ¿qué estoy haciendo mal? Porque no entiendo de qué van a trabajar". Mi papá quería que mi papá fue trabajador del gobierno del Seguro Social, y entonces él insistía así de: "Estudia algo para que yo te pueda meter al IMSS y ahí trabajes toda tu vida y ahí vas a terminar". Y yo así como de: "No, yo no me visualizo ahí, ni de chiste". Pero, pues, había como estas carreras, ¿no? Las típicas y bueno, ahí creo que encajamos diseño gráfico, comunicación, eh, muchos querían estudiar música y todavía creo que hoy en día, pero no, creo que esa sí, esa profesión, esa carrera que todavía no despega, ¿no? Como que siempre los papás te la ponen como alterna, así de actividad, no como si fuera una carrera tal cual. Yo me acuerdo que comunicación también decían que era para, sobre todo para mujeres, y que para mientras te casabas, o sea, era porque no está muy claro cuando dices: "Estudié ciencias de la comunicación", ¿qué es ciencias de la comunicación? ¿Es publicidad? ¿Es, redacción? ¿Es periodismo? O sea, como que no estaba muy claro. Y yo cuando me metí a la carrera tampoco lo tenía nada claro, ¿no? Obviamente, cuando estaba estudiando yo quería ser cineasta, sí me llegó la vena de cine, el cine es lo mejor, la tele guácala y sobre todo la tele abierta, pero el cine es lo mejor, el séptimo arte, hice mis cortometrajes. Ujú. Caro, Marco, ustedes fueron parte de ellos. Fui un actor destacado que no cumplía con su papel. Pero sí, bueno, lo que les decía, yo creo que desde chico sí tuve o sea, me gustaba más el periodismo. Ujú. O sea, no tenía como muy clara la comunicación. Después me empezó a gustar mucho la comunicación corporativa y después me llamaba muchísimo la atención radio. Ahora les digo a mis alumnos que yo moría por trabajar en radio y así como de, ¿qué es eso? ¿Todavía existe la radio? No está Y muerto. yo, y yo, bueno, sí, ya, un podcast retro. Pero al final es eso, o sea, también me acuerdo que la década de los 80 y los 90 creo que la carrera para mujeres, que impulsaba más a estudiar a mujeres era turismo, como Mm. que sentían que ahí había, pues no sé, un lugar para las mujeres de, sí, que nos enseñen las ruinas, que nos lleven de viaje como Las más light, ruinas. ¿no? Más de, vamos a divertirnos, en una de esas conoces a un europeo Y te casas. y te vas. No fue así como Liz y yo No, conseguimos al nuestro. no, No, bueno, esa no es la las técnica adecuada. 3. Bueno, sí, las 3, las 3. Sí.
Yo nunca, de niña no creo que, o más bien no tuve ninguna idea clara de lo que quería hacer. O sea, si me hubieras preguntado a la mí de 6 años, era no panadera, pero la cajera que embolsa el pan, que me encantaba, no sé por qué eso, maestra o así, cosas que ni al caso. Pero siempre he sido más inclinada hacia las artes y sí me gustan las ciencias, exactas también, ¿no? Los negocios, así, los números y demás, ¿no? Contabilidad no, pero sí me gusta como que tener muy bien administrado todo. Pero, pues, al final es difícil, lo que decían, tratar de escoger una carrera o tratar de visualizarte así de esto es lo que voy a hacer toda la vida. Ujú. O sea, si a mí me marco de ahorita le hubieran dicho: Va a terminar siendo un remolino y huracán tu vida laboral", pues, a la mejor sí le hubiera hecho caso a mi mamá y le compro su portafolio, y ya ahorita sería así de el doctor. Eso sí, si te hubieras estudiado medicina no tendrías problema. Pues, quién sabe, a lo mejor terminaba en una farmacia ese del doctor Simi, Ay, por Dios. muy feliz, bailando. Y yo creo que al final una mamá está a gusto, o está conforme, o se siente satisfecha. Al final, si ve que te va bien, o que lo estás haciendo bien, pues, ya, ¿no? Como cualquier mamá, es feliz. Y, pues, obviamente siempre va a haber oficios que destaquen como lo que decíamos, el plomero, el electricista, a lo mejor un mecánico. Ahora hay tanta gente, no sé si les pasa ahí en Francia que estas aplicaciones de servicio de taxi, pues, se han vuelto, salvavidas, ¿no? En medio de la crisis o de esta volatilidad de carreras. Entonces, al final, pues sí, uno nunca sabe en qué va a acabar, pero el chiste es, pues, sobrevivir y hacerlo bien, y que Tener independientemente de creatividad también, porque ves ahora que los creadores de contenido ganan muchísimo más que ah, cualquier doctor, por ejemplo. Entonces, puedes sacrificarte 8 años, no sé cuánto estudian los doctores, muchísimo. No digo que una cosa sea mejor que la otra, pero puedes ganar, o sea, ya lo que comprobó esta nueva generación es que puedes ganar muchísimo dinero viviendo de tu pasión, ¿no? Creando ahí un nicho claro. o viendo, siendo observador, poniendo a disposición de los otros tu talento y me sorprende, ¿no? Y tampoco es como satanizar a los influencers, ahora ya no les llaman así, pero bueno, ¿no? Que han hecho ¿Por qué no les fortunas, llaman mm, influencers? les llaman creadores de contenido porque Creadores de contenido, porque, pues, al principio era como influencer, o youtuber, o tiktoker. Entonces, pues, al final te encuentras, que es lo que nos pasa a nosotros, ¿no? Si nos buscan en algún momento, pues, se darán cuenta que, o sea, aparte de estar en el podcast, en la plataforma tal cual, pues, apareces en YouTube, y apareces en TikTok, y apareces en Instagram, ¿no? Al final vas buscando cómo hacer el contenido, Mm. que también está padre que tengas pues, bañito de realidad, porque, pues, ahora los chavitos, yo me doy cuenta, ¿no? Como cuando nosotros estudiábamos de: "Yo quiero ser conductor, y yo quiero ser reportero, y yo quiero ser actriz". Pues sí, pero no todos van a tener esta posibilidad de llegar a la meta, o a algunos sí les va a costar más trabajo. Entonces, igual ahora todo el mundo quiere ser creador de contenido. Pues sí, pero es muy difícil, o sea, no todos van a subir su video y mañana van a ganar millones, cuesta trabajo. Entonces, y es el darle problema el valor. siempre ha sido romantizar, o sea, Idealizar. no Ujú. es la panacea. Puede ser, es una alternativa más que ahora tenemos, pero no es la panacea y puede pasar toda tu vida intentándolo y no lograrlo. O sea, no depende de tantos factores, no nada más del talento o de la constancia. Sí, los 2 yo pienso, más bien, sí, talento y disciplina, ¿no? Pero sí, el problema es que son muy poquitos los que realmente sí viven de ello y creer que es como la profesión del futuro, sí, muchas de las generaciones de ahora sí piensan que su sueño es ser, creador de contenido, ¿no? Y ya con eso van a resolver, pero el enfoque es por el dinero, ¿no? Por los seguidores. Y es que realmente es tu pasión, es lo que tú eres bueno para, lo que se te da, lo haces, o tu enfoque es, sí, por el dinero, para mí es como que es por ahí donde es problemático, ¿no? Que nos vamos por el lado que no debería. Entonces, igual y igual y te gusta y como tú dices, le echas ganas y demás, y no todo, o sea, no es algo que se le pueda dar a todos, no se va a dar a todos, ¿no? Entonces, sí hay que tener cuidado. Yo creo Yo creo que aquí viene un contexto bien raro, ¿no? Porque uno es el sueño de tu mamá, ¿no? Que al final influye y sí pesa de que, pues, todo el tiempo estés ahí como de escuchando así: "Deberías de ser doctor, deberías de ser arquitecto", ¿no?
y otra es lo que, pues, tú vas sintiendo que te apasiona, y la otra que también está muy válida es, pues, ¿qué te deja dinero?, ¿no? O sea, las 3 puede que tengas mucha suerte y las juntes y te vaya muy bien, pero, pues, no todas, al final pueden juntarse, ¿no? A la mejor, como les decía hace rato de el sueño de mi amigo, él quería ser, pintor y escultor, pero nunca, se sentó a pensar de que iba a ganar dinero, o sea, él iba por su sueño. Y sus papás estaban más angustiados al revés, ¿no? Por el dinero, no por el sueño. Entonces, ahí yo creo que viene el conflicto de muchas mamás y papás pues, de estar preocupados o de estarte influenciando así de: "Estudia algo que te deje dinero", ¿no? Ellos pensando en la seguridad. Mira, en Francia hay algo que a mí me gusta mucho, una forma de ver las cosas que la verdad es que a mí me ha servido mucho, que hablan del trabajo alimentario. O sea, para ellos, uno es tu hobby, lo que te gusta hacer, lo que te apasiona, y otro es el trabajo alimentario, como dicen. A veces tienen la suerte que los 2 se complementen, pero no siempre, y ellos no se frustran por eso. Ellos tienen muy claro que cuando tienen un trabajo, porque hay que pagar facturas, porque tienen que trabajar, para pagar la renta o para pagar, los víveres y todo, okey, pero l lo hacen y lo hacen bien, cuando están a fondo, no tienen esta cultura laboral como en México, en Estados Unidos, de explotación máxima, de que estás y das tu vida ahí. O sea, tienen sus horarios bien establecidos, precisamente para que tengas tiempo de lo hacía que ellos le llaman, como de tú hacer y una pregunta súper importante que lo vas a ver siempre es ¿cuál es tu hobby? Siempre te van a preguntar, ¿cuál es tu hobby? Vayas al médico, vayas, a algún trámite legal, es muy importante para ellos saber que tienes un hobby, porque no podemos vivir nada más concentrados en el trabajo y tampoco podemos vivir soñando que el hobby nos va a dar de comer. Entonces, de trabajo alimentario, yo tengo mi trabajo alimentario que me cubre mis necesidades, pero también tengo esta cosa que me cubre, ¿no? Mis necesidades espirituales, personales, creativas y todo. Entonces, es un concepto que a mí me ha ayudado a reconciliarme con esta idea de tengo que vivir de mi pasión. No, no siempre, a veces sí, y qué bueno, pero no siempre. Pero, sin embargo, sí puedes hacer tu pasión y sí puedes ganar dinero, ¿no? Aunque no estén en la misma línea. Claro, no lo había percibido así. Muy bien. Aquí no, yo creo que aquí seguimos con esa onda de trabaja y deja a un lado tus sueños, ¿no? Tienes que primero sacar adelante pues, todos estos proyectos. También venimos de esta generación ochentera, noventera, y yo lo veo con mis alumnos que ya no tienen nada de ilusión en eso, a nosotros nos educaron de trabaja, ten una casa, ten hijos, hazte de un coche, un crédito hipotecario, ¿no? Y entonces al final vas como el pípila cargando todas las cosas que debes de cumplir antes de llegar a los 50. Y yo les pregunto a mis alumnos así de: "¿Qué quieren? Viajar. ¿Y quieren tener hijos? No. ¿Y quieren, tener una casa? ¿Para qué? Si no, pues, no nos va a alcanzar para comprarla". Y entonces, o sea, hay unos que los ves como desilusionados, pero otros los ves como muy, ecuánimes de decir: "Pues esta es mi realidad y mejor me voy a divertir, la voy a gozar". Y digo: "Ay, pues creo que nosotros nos educaron tanto a venir cargando cosas, que dejaste a un lado justo eso", ¿no? De cuál era tu oficio. La otra vez platicaba con una amiga y también decía: "Es que a mí me hubiera gustado trabajar en una farmacia. Yo atendiendo en el mostrador de una farmacia hubiera sido feliz". Pero, pues, yo en mi casa me dijeron que eso no, pues, no me iba a dejar nada, entonces estudié una carrera, y entonces digo, bueno, tiene estas 2 pues sí, da lados de la vida en donde vas dejando y olvidando, pues, a lo mejor tu sueño, tu hobby, o lo que realmente te gustaba hacer por cumplir la expectativa de todos. Pues sí, y es triste que nos basemos mucho en la recompensa monetaria, ¿no? Cuando la satisfacción personal y la satisfacción, eh, es es muy buena también, ¿no? Y es para el equilibrio y para la vida en sí, ¿no? O sea, qué horrible vivir, también haciendo algo que odias y aunque te paguen bien o lo que sea, pero, pues, también, no sé, para mí siento que como afortunados los que pueden encontrar los 2 al mismo tiempo, pero sí, el típico speech de: "No hagas eso porque te vas a morir de hambre", pero si es tu pasión, es algo que quién quita y igual y eso te trae más riqueza, porque tanto personal y eventualmente económica, ¿no? No sé. Y yo no sé si sea de la época, pero yo me he cruzado con muchos niños, me impactó con mis hermanos también,
que yo me acuerdo que nosotras teníamos muchos ideales. Tal vez no sabíamos bien a qué nos queríamos dedicar, pero sí era muy importante, ¿no? Que hubiera esto de un propósito, de que tú te sintieras como, wow. No tanto, no escogías la carrera pensando en qué me va a dejar más dinero. Y yo me acuerdo que cuando les pregunté a mis hermanos, sobre todo a uno de ellos, lo primero que me dijo es, yo quiero ganar dinero. O sea, a mí lo que me deje más dinero. Y niños así que conozco, amigos de amigos y todo eso, también me tienen el mismo discurso, ¿no? De gane más dinero. Y digo, ¿dónde quedó? Afortunadamente todavía hay, evidentemente, personas o niños que siguen con estos ideales. Y es que también, digo, las películas, las series, lo que veíamos también era esta onda, no sé si es por justo que estaba en su mayor auge el capitalismo, y todavía no tanto la globalización, pero pues justo de estas series o estas películas que siempre te vendían, ¿no? De el éxito viene acompañado de dinero y el éxito viene acompañado de una carrera que sí tiene como prestigio, sí tiene visibilidad. O sea, me acuerdo del Príncipe del Rap, ¿no? Mm, Parte de la historia es que el chavito el Will Smith, pues se iba a vivir con sus tíos porque ahí iba a tener una mejor educación, porque iba a tener una mejor vida y porque iba a estudiar algo que le dejara realmente dinero y no estar ahí en la calle rapeando. Entonces, al final, pues también todos los medios de comunicación, las telenovelas, las películas, las series, las caricaturas, pues te vendían este sueño, o sea, el típico cliché de la telenovela, el que es rico es doctor, es abogado, ¿no? Tiene estas profesiones, el personaje es ese. Y entonces el pobre, pues no tiene otras carreras que en el caso, o tiene un oficio. Hasta al final venimos arrastrando toda esta cultura, sí, también de lo que consumimos, o sea, de estos personajes que nos vendieron como exitosos. sí. Y hay una bueno, no es carrera ni es ni mi profesión, es una ocupación, que es el ser ama de casa o esposa con hijos y demás. Yo no sé cómo es en Estados Unidos, en México ahorita, pero, por ejemplo, en Estados Unidos es muy valorado, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando yo renuncié a un trabajo que tenía ya muchísimos años y todo el mundo así de: "Guau", me aplaudió, qué bueno, y yo no sé, yo tenía mucho miedo, ¿no? Dije: "¿Qué voy a hacer? ¿Cómo le voy a hacer?", y demás, pero sentí tanto apoyo de la comunidad o de la gente que decía: "No, porque estar en casa también es trabajo, ¿no? Es un trabajo no remunerado, ¿no? Pero es un trabajo de ni siquiera es de 9 a 5, es de 24 horas al día y todos los días". Y llego aquí a Francia y aquí me pasa lo opuesto, así la gente de: "¿Qué? ¿No? ¿Estás en casa nada más? ¿No hacen nada? ¿Cómo le hacen?". Así todo el mundo así, y ha sido un choque súper difícil, ¿no? De venir con ese como, bueno, sí, yo estoy con mis hijos y no, tengo que justificar, cada vez que conozco a alguien, tengo que justificar por qué no trabajo y por qué bla, bla, bla. Entonces, ha sido un choque un poco duro para mí. Eso también es incómodo, ¿no? Al final la sociedad te va encasillando, te quiere ver en algo. Mm, O sea, ¿de qué trabajas? No, pues ahorita no estoy trabajando y así como que, ¿por qué? ¿No? O sea, ¿qué hiciste? sí. ¿De qué vives? Y yo creo que en México es un poco como Francia también, porque digo, yo no tengo hijos. Cuando yo también dejé mi trabajo, o sea, la mayoría de las personas, pero hasta mi jefe me dijo: "No, ¿qué vas a hacer?, ¿no? O sea, ¿estás loca?". Yo lo iba a dejar años antes, pero él me dijo: "No sabes cómo está la situación, no sabes cuánta gente quisiera estar en tu lugar". Me dio tanto miedo las palabras, es como cuando mi papá con lo de Conta, pero esta vez sí le hice Claro. caso, le dije: "Tienes razón, o sea, ¿qué estoy haciendo? Qué tonta. Quiero dejar eso y no sé qué voy a hacer de mi vida". Entonces, no, como que me quedé 2 años más hasta que ya no pude, acabé en un burnout precisamente porque no me escuché en ese momento y llegué aquí y me pasó exactamente lo mismo que a ti, porque lo primero que te preguntan es: "¿Qué haces en la vida?". Ujú. Y nada, estudio. ¿Cuántos años tienes? ¿Nada más estudias? Sí, como que sí, incluso ahora todavía es difícil como ponerte firme, decir: "Pues tengo mis proyectos, trabajo en mis proyectos, ¿no? Hago mis cosas". Claro. Que también, por ejemplo, a mí me ha pasado igual, ahora que estoy en la parte emprendedora, como hay gente que te lo aplaude, como hay gente que te va a decir de: "Ay, pobrecito". ¿No? O sea, ¿por qué te pones a emprender o por qué te pones a hacer cosas y no sigues el caminito de todos? Mm, Y ahorita justo me estaba acordando y parte de la información que teníamos para el podcast, al final de chiquitos, yo no sé si a ustedes les pasó, pues jugábamos a tener un trabajo y yo no recuerdo ahorita, o sea, cuando estábamos buscando información para el podcast, traté de hacer memoria y yo no me acuerdo, y eso debe de ser influencia de mi mamá, de no haber jugado así de voy a ser el carpintero, voy a ser el plomero, o sea, siempre en mis juegos, cuando estaba mi mamá ahí mezclada, escogía
ser doctor o ser abogado, o sea, no sé, alguien acá muy, muy elevado para mí, pero no me acuerdo que yo haya hecho un rol así de voy a jugar a ser el maestro, que es a lo que me dedico. Y en cambio, yo jugaba todo el tiempo y nosotras jugábamos todo el tiempo a ser maestras, o sea, como también lo que decíamos de profesiones de hombre y profesiones de mujeres. Maestra, una niña se visualiza perfecto como maestra. Un niño es más Claro. difícil porque tiene otra connotación. Va en la familia, en la, ¿cómo se llaman las películas y las Pero series? ahorita que decía Caro, yo no recuerdo a alguien que se haya asumido de vamos a jugar, yo soy ama de casa. Bueno, sí, porque O sea, yo sí jugaba a lavar o a trapear, medio barrer, teníamos, te compraban los kits de aseo y demás para limpiar la casa, ¿no? Que digo, estaban chapas, pero sí, sí había jugar ama de casa, un bebé, o sea, sí. eso sí, pero o sea, juegas como a ser mamá, ¿no? Pero no el rol tal cual de ama de casa, o sea, No, porque como niña no entiendes el rol de ama de casa. Dices, sí, soy la mamá y hago lo que las mamás hacen, ¿no? La ajá, nuestra no sí. tanto, pues. Y yo confieso que cuando me dejaron a mi sobrino, que ya me aburría, le dije, vamos a jugar a limpiar. Y así dije, pues así ya me ayuda. Pues está bien. Y bueno, y si el sueño no era la carrera, sino la seguridad, creo que aquí está el corazón del episodio. Nuestras mamás no querían controlarnos Querían protegernos. Y vivieron crisis muy fuertes. y miedo económico real. Entonces, pues para ellas tener una profesión, pues era la supervivencia, era crecer y saltar a otro nivel socioeconómico más elevado. Lo curioso es que hoy muchos de los que debían ser ingenieros Tienen podcast. Y los futuros contadores terminaron tatuando gente. o teniendo un podcast. Pero creo que lo bonito es entender esto, que nuestras mamás no estaban intentando arruinar los sueños. Estaban intentando que no nos rompiera la vida. Y pues esto fue que mi mamá no se entere y que tu mamá no se entere de que al final sí terminaste viviendo de eso que le dicen internet. Muy bien. Nos vemos. Bye. Dios.